Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes unos muy buenos días. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Yo soy Rodrigo Muñoz González, soy profesor de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y también soy investigador del Centro de Investigación en Comunicación de la misma casa de estudios. Tengan muy buenos días y muy contento de estar aquí moderando este conversatorio el día de hoy, mañana acá en Costa Rica, más tarde en otros lados del globo. Hoy en nuestro conversatorio Datificación, Obediencia Epistémica y Resistencia, tenemos a la doctora Paola Ricaurte y al doctor Sebastián Leguedé. La dinámica que vamos a seguir es, bueno, vamos a contar con la presentación de ellos dos y luego vamos a tener un espacio para preguntas. Vamos a comenzar con la doctora Paola Ricaurte, así que voy a proceder a presentarla. Paola Ricaurte es profesora e investigadora asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey. Su investigación se relaciona mucho con el algoritmo, con el uso ético de los algoritmos y bueno, le damos muchas gracias a ella por estar el día de hoy con nosotros. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Paola Ricaurte. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Ignacio, a la Universidad de Costa Rica también por esta oportunidad de conversar con ustedes. Y bueno, y también con, obviamente, Sebastián. Me da muchísimo gusto. Hoy voy a hablar de, bueno, en el marco de la datificación, la obediencia epistémica y las resistencias, voy a hablar de la experiencia de los colectivos feministas o hack feministas en México, América Latina, y desde allí lo que quiero hacer es tener como esta reflexión acerca de estos procesos de dataficación, mediación algorítmica y automatización como parte de la colonialidad que se ejerce a través de la tecnología. Entonces, hoy, bueno, voy a comenzar, como sé que hay muchas personas que están estudiando estos temas, quisiera dar como un breve marco mínimo teórico para compartirles desde dónde estoy hablando y, bueno, desde dónde surge todo esto. Entonces, digamos, en tiempos muy recientes, se está utilizando el marco decolonial como un marco interpretativo para los fenómenos sociotécnicos. Y, bueno, el marco decolonial en sí tiene un origen muy antiguo, a pesar de que, digamos, a partir de las propuestas de Quijano, se haya etiquetado bajo ciertas categorías. El pensamiento y la praxis decolonial es una praxis que empieza desde el mismo momento en que se inicia la colonia. Entonces, quiero situarme desde allí porque a pesar de que utilicemos categorías que surgieron de manera posterior, desde digamos, desde un grupo de personas que estamos trabajando desde ese marco, el pensamiento decolonial parte desde la colonia, desde los mismos movimientos anticolonialistas del territorio de Abya Yala. Entonces, les decía que, bueno, independientemente de que reconozcamos esto, utilizamos digamos, la categoría de colonialidad de poder desarrollada por Quijano como un marco general para abordar estos fenómenos. Y de manera muy resumida, partir que Quijano toma la categoría de raza como el elemento central para organizar la lógica de acumulación del capital, de la economía política y la división del trabajo del sistema capitalista, que es obviamente colonial. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque el pensamiento feminista de colonial digamos, amplía la propuesta de Quijano y dice, a ver, no es solamente la raza, hay que considerar también el género como una categoría fundamental para entender la operación de la colonialidad del poder desde el origen mismo de la colonia. Es decir, cómo los cuerpos racializados, pero en particular también de las mujeres, son, digamos, utilizados para este proceso de acumulación del capital, ¿no? Y aquí tenemos pues todo el pensamiento feminista que contribuye a esta ampliación de la reflexión. Es decir, desde el feminismo decolonial no podemos hablar únicamente de la categoría racial, tenemos que forzosamente al menos incluir la categoría de género y si incluso incorporamos el pensamiento interseccional,
hay que incluir también esas otras dimensiones interseccionales. Entonces, desde esta perspectiva, ese pensamiento, digamos, explica la acumulación de capital como un sistema que es, por definición, colonial y patriarcal. Es decir, no podemos tampoco separar estas tres dimensiones, están asociadas de manera, digamos, originaria, ¿no? Es parte constitutiva del mismo modelo capitalista. Entonces, de alguna forma, lo que yo trato de hacer es traducir ese pensamiento, digamos, de una articulación de sistemas o de matrices de opresión, para conectarlo con el pensamiento, pues también feminista decolonial. Entonces, hablar de la colonialidad del poder no solamente desde el dualismo pues occidental moderno del ser versus el pensar, algo que recupera el pensamiento decolonial es, digamos, o borrar esta ruptura ontológica y decir no existe tal división, tal dualismo del ser y del pensar, y más bien tenemos que pensarlo en términos de cómo el sujeto se constituye como un sujeto que siente, piensa, hace, y a partir de todo eso está generando también conocimiento, está produciendo conocimiento. Entonces, la traducción, digamos, de este proceso digamos, se ejecuta o se materializa a través de la erradicación pues, de otras formas de habitar el mundo, ¿no? Y esas formas de habitar el mundo que se encuentran legitimadas epistémicamente se traducen en violencias y en injusticias sociales, económicas y, bueno, epistémicas, obviamente, ¿no? De todos los tipos. Entonces, un poco para conectar la parte económica con la parte que está asociada con otros tipos de violencias que sirven de estructura o de infraestructura legitimadora de esas violencias. Entonces, Grossfogel, que es un académico puertorriqueño, dice que la colonialidad es una categoría útil si queremos entender los fenómenos, pues este tipo de fenómenos, ¿no? Digamos, cómo se establecen estas relaciones coloniales, pero que trascienden el momento colonial y que utilizan estas estrategias epistémicas para legitimar la dominación, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si podemos considerar este modelo capitalista, pues extractivista, violento, explicado en términos de lo que estamos viviendo actualmente, digamos, como una extensión de las prácticas extractivistas y violentas a través de los sistemas sociotécnicos. Entonces, sería traducido cómo se expresa si asumimos que sí se puede hacer, cómo se expresaría esta colonialidad a través de los sistemas sociotécnicos y de los procesos asociados con el modelo contemporáneo de mundo, que serían pues la dataficación, el extractivismo, ¿no? Obviamente primero, la algoritmización y la automatización del mundo. Y aquí han surgido algunas categorías para explicarlo, cada una con sus, digamos, especificidades, pero que de alguna manera buscan responder a este momento histórico, que es un momento donde estamos viviendo la mayor cantidad, digamos, de concentración en términos de conocimiento a través pues, de este proceso extractivista de datos y de su procesamiento a través de modelos algorítmicos. Entonces, bueno, aquí está, creo que por ahí andaba Nick. Nick Couldry y Ulises Mejías hablan de este momento como el colonialismo de los datos, ¿no? Esta nueva fase del colonialismo que podríamos pensar como una nueva fase o una fase ampliada del capitalismo que cada vez necesita reinventarse para generar plusvalor, ¿no? Entonces, esta etapa estaría basada en ese momento de acumulación a través del extractivismo de los datos. Ahora, algo que hay que marcar o destacar es que no es solamente el hecho digamos, de la extracción de valor, sino los procesos a través de los cuales se extrae este valor y a través de los cuales se genera, digamos, esta acumulación del capital. Y digamos, este proceso, esta estrategia sería justamente esta legitimación epistémica que se produce a través de la producción de modelos de mundo. Producción de modelos de mundo que se imponen a través de, digamos, de la mediación algorítmica, si lo queremos poner así. Entonces,
esta colonialidad que desde mi perspectiva se materializa a través de estas estrategias de extracción de valor y de conocimiento, a través de la datificación, de la mediación algorítmica y de la automatización del mundo, implican en sí mismas formas violentas de dominación en términos raciales, de género y por supuesto de la naturaleza. Entonces, para retomar la idea de la resistencia, a mí me gusta plantear como este esquema de que hay distintos planos de resistencia, puesto que todos estos procesos se encuentran muy entrelazados, entretejidos en distintas dimensiones. Pensar las estrategias de resistencia también en todos esos planos. Entonces, desde las dimensiones pues, del cuerpo, desde lo más, digamos, desde la primera materialidad que es el cuerpo, con todas sus expresiones, ¿no? Del ser, saber, sentir, hacer, vivir, pero que atraviesan todas las capas de las infraestructuras sociotécnicas y que también están ancladas a una materialidad territorial que implica, digamos, tomar en cuenta que existe una continuidad que atraviesa todos esos planos y que no podemos separar. Entonces, desde la experiencia o desde la praxis feminista decolonial como praxis ético-política, yo estoy planteando que esas resistencias se expresan como prácticas contra estas violencias ejercidas a través de estos sistemas sociotécnicos y que estas formas de resistir son planteadas dentro del marco de la reexistencia, es decir, de buscar estas alternativas que nos permitan alcanzar una vida digna y también aspirar a futuros que sean dignos, ¿no? Entonces, les comentaba que lo que les traía era como un ejemplo de las prácticas estético-políticas de mujeres, hack feministas, o algunas, bueno, dentro de la comunidad feminista que trabaja con los sistemas sociotécnicos, como visiones o como expresiones de estas formas de resistencia que tienen como todos estos planos, ¿no? Desde el cuerpo hasta los territorios. Entonces, este es digamos, como unas postales que recogí de una publicación que hicimos, un grupo de mujeres que trabajamos desde estos temas, como un ejemplo de estas formas de imaginar estos futuros que son más dignos y dignas para todos, ¿no? Entonces, estas postales, de alguna manera, lo que tratan de hacer es aterrizar esta visión sobre estos futuros sociotécnicos que sean dignos y que toman en cuenta estas otras formas, o estas formas alternativas de habitar el mundo y de habitar los sistemas sociotécnicos. Entonces, hay propuestas desde las narrativas, desde la ocupación de los cuerpos, la ocupación de las infraestructuras, la ocupación, digamos, la gobernanza también de las propias tecnologías. Entonces, todas estas formas, de alguna manera, son digamos, un hacer práctico político que permite materializar o imaginar estos otros mundos posibles, ¿no? Entonces, aquí hay ejemplos de redes comunitarias, ¿no? Redes autónomas, comunitarias, producción de conocimiento desde los márgenes, ¿no? Desde las mujeres, desde las periferias epistémicas, formas de organización contra el modelo tecnológico hegemónico, también pues como parte de las formas de organización política, la ocupación de las infraestructuras, habitar las infraestructuras desde el hacer, ¿no? Y el quehacer feminista, o bueno, aquí hay un ejemplo de Brasil, el desarrollar intranets también como formas de defensa y de compartir, las resistencias desde el cuerpo, como resistencias a los procesos de datificación, que están pues muy asociadas, como mencionaba también, a estas violencias contra los cuerpos de las mujeres, y bueno, formas alternativas de resistencia a través de digamos, de la ocupación del cuerpo desde una perspectiva creativa y analógica, que no pase por la mediación algorítmica, formas de resistencia a través de la recuperación de la memoria, como fue el caso de Ingrid Escamilla en México,
y una respuesta comunitaria, feminista, para recuperar las violencias algorítmicas contra los cuerpos de las mujeres. Formas alternativas de gobernanza de los datos y también de las tecnologías, como lo mencioné al principio. Formas alternativas de pensar en estas otras tecnologías posibles que tengan estos valores trans, hack, feministas, como el caso de la propuesta del oráculo de las tecnologías transfeministas de Coding Rights. Formas de ocupación de la creación también a través de la reflexión creativa y del arte y la intervención artística en torno a la datificación, en torno a los procesos de mediación algorítmica y automatización hegemónicos, y bueno, obviamente pues capitalistas patriarcales. Y pues solamente para cerrar y para dar suficiente tiempo a la discusión, comentar que todas estas formas o estas expresiones de tecnoresistencias feministas contra los procesos de dataficación, mediación algorítmica y automatización del mundo involucran todos estos planos que yo había mencionado, este recorrido que yo les decía desde el cuerpo hasta los territorios, y que de alguna manera buscan subvertir estas lógicas y narrativas hegemónicas con respecto a los sistemas sociotécnicos, pero que están asociadas a estos modelos de mundo, estas formas de legitimar racionalmente estos modelos de mundo hegemónicos, violentos, y que se plantean reescribir las tecnologías para reexistir y construir futuros tecnodiversos. Y el planteamiento pues, de esta praxis ético, estético, política, feminista, es operar en lo político, no necesariamente abordan o atacan los aspectos macrosociales, sino que operan en lo pequeño, en lo invisible, porque es una forma también de protegerse o de generar estos vínculos, estos tejidos que permitan la subsistencia en lo cotidiano o frente a las violencias cotidianas, ¿no? Y que prestan atención a los procesos, a los cómo, más que a los resultados, porque en los procesos, en estos caminos de construcción de autonomía y dignidad, es donde se materializa este horizonte de sostener la vida a través pues de los cuidados comunitarios y por supuesto para alcanzar esos mundos que sean más dignos y tecnodiversos. Entonces, bueno, esto hasta aquí sería mi participación. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Creo que nos has dejado mucho que pensar y discutir, que espero que retomemos todas las preguntas que tenemos para más adelante en la discusión de hoy. Ahora quisiera darle la palabra al doctor Sebastián Leguedé. Sebastián es investigador postdoctoral en el Centro de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad de Cambridge. Y bueno, pues ya nos va a contar más adelante, pero su investigación se enfoca mucho en el uso de datos en el sur global, buscando desarrollar una mirada decolonial a las grandes teorías, digamos, sociotécnicas que tenemos respecto a la sociedad, valga la redundancia. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Sebastián Leguedé. Gracias, Rodrigo. Gracias también, Ignacio, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Unos segundos. Ahí, creo que debería verse. Bueno, como dije, muchas gracias por la invitación. También estoy muy contento de estar acá porque es primera vez que voy a exponer sobre mi investigación de doctorado con un público en América Latina. Y mi investigación de doctorado habla mucho sobre América Latina, se basa en esa trayectoria, en esas teorías, en esa experiencia. Entonces me interesa mucho también saber qué opinan ustedes, cómo ven, si les parece lo que voy a hablar o no. Además de gente de Costa Rica, vi que hay gente de Chile, de Reino Unido, así que buenísimo poder tener una conversación amplia y diversa. Bueno, hoy les voy a hablar sobre algo así como el lado oscuro, por así decirlo, de las colaboraciones de datos. Esto no quiere decir que todo sea malo, pero sí que la perspectiva que yo tomo es preeminentemente crítica, basada en la teoría decolonial latinoamericana, la misma que Paola se refirió en su presentación.
Y lo que voy a hablar hoy es parte de mi investigación doctoral, es un capítulo, por así decirlo, de mi tesis doctoral. En otros analizo otras preguntas, como por ejemplo en relación al extractivismo, ocupación territorial. Entonces esta es solo una parte de eso que se enfoca en la epistemología. Y la presentación que voy a hacer hoy también se puede encontrar en una versión más detallada en la revista académica Information, Communication and Society. Así que esto es un resumen, no voy algunas veces voy a pasar un poco rápido sobre algunos temas, pero si les interesa saber más pueden leer el artículo o, bueno, o preguntarme o discutirlo también después de la presentación. La primera pregunta más obvia es ¿por qué hablamos de datos? Y la razón para ello es que la supuesta capacidad de los datos de generar conocimiento neutral en tiempo real está atrayendo a muchos gobiernos, empresas, organizaciones internacionales que quieren ya sea producir más datos o mejorar sus capacidades para poder procesarlos. Se espera que, por ejemplo, con más datos se pueda predecir el comportamiento de las personas, generar más ganancias, etc. Y los datos además son hoy clave para desarrollos como por ejemplo la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, etc. Sin datos no tendríamos ninguno de esos desarrollos. Una fuente de inspiración importante en mi investigación ha sido un grupo de investigadores e investigadoras del norte y del sur global que hoy se encuentran hablando del colonialismo de datos. ¿Qué es el colonialismo de datos? Para Nick Goldrake y Ulises Mejías, que Nick está acá también en esta conversación, como dijo Paola. El colonialismo de datos consiste en una fase del capitalismo y el colonialismo basada en la extracción de datos de las personas que permite acumular capital a un puñado de compañías, digamos, la mayoría de ellas en Estados Unidos, en algunos casos en China y en otros contextos, pero principalmente en Estados Unidos. Una de las características del colonialismo de datos es que no solo es un programa, por así decirlo, económico, sino que también tiene una dimensión epistemológica, en la cual los datos se presentan como la única forma legítima de poder generar conocimiento. Y esto, como diría Pablo Ricaurte en su artículo, deniega otras epistemologías. Al mismo tiempo, otro tema importante del que voy a hablar hoy son las colaboraciones de datos. Y es importante también hablar de las colaboraciones de datos porque en el último tiempo se han presentado como una forma para perseguir el bien común, por ejemplo, y más aún para incluso superar las desigualdades. Porque si hoy vemos la distribución de los datos a nivel global, por ejemplo, es posible identificar que están altamente concentrados en ciertas regiones, obviamente Estados Unidos, Europa y países así llamados desarrollados, así como también las capacidades. No todos los contextos cuentan con las mismas capacidades. Y para muchos actores, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, una forma de resolver esas desigualdades es a través de las colaboraciones de datos, donde distintos actores internacionales puedan compartir datos, datasets en general, o puedan compartir habilidades o infraestructura. Entonces la pregunta que yo quiero hacer hoy día es qué tipo de dinámicas de poder se pueden identificar en estas colaboraciones de datos desde una perspectiva de teoría decolonial latinoamericana. Bueno, van a ver aquí que tenemos mucha confluencia conceptual con Paola, no es casualidad, fue una de las inspiraciones también en mi tesis. Y quizás un concepto relevante que también quería hablarles, considerando que también hay estudiantes y gente en formación, que yo creo que a mí hubiera agradecido mucho poder ver esto, por ejemplo, en la universidad, es el de colonialidad. Para mí el concepto colonialidad responde a una pregunta súper relevante, que es que ¿por qué tenemos que hablar del colonialismo hoy en día? ¿Por qué tenemos que hablar del colonialismo cuando la mayoría de los países, por ejemplo en América Latina, se independizaron hace más de 2 siglos de las colonias europeas, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, incluyendo Costa Rica? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de colonialismo? Y la respuesta que entrega Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, es que tenemos que seguir hablando porque a pesar de la independencia formal política, por así decirlo, muchas de las estructuras que se crearon con el colonialismo europeo se mantienen hasta el día de hoy. La desposesión material, las jerarquías de género, la destrucción del planeta, por ejemplo, hoy siguen operando. Y toda esa continuación de las estructuras coloniales le podemos llamar colonialidad. Ahora, la colonialidad, un aspecto muy relevante es el epistemológico, que es en el cual me voy a enfocar hoy. Y en particular voy a
voy a referirme al lingüista argentino Walter Miñolo, quien dice que una de las formas como la colonialidad se ha logrado mantener en el tiempo es a través de la supuesta idea, podemos poner en duda, podemos creer o no, de que se puede generar algo así como conocimiento universal, que un conocimiento que puede aplicarse en todo lugar y en todo momento. Más aún, para Walter Miñolo, esta idea del conocimiento universal está totalmente vinculado con un sujeto conocedor, con una persona, por así decirlo, que conoce, que está totalmente desprendido del mundo, por así decirlo. Es un conocedor que no tiene sexo, género, raza, que no está ubicado en ningún punto geográfico. Y eso para Miñolo es una técnica a través de la cual ese conocedor ha permitido evadir cualquier tipo de crítica, digamos, porque ese conocedor neutral, objetivo, desprendido del mundo, es capaz de categorizar, de mandatar, sin tener que responder desde dónde lo hace, con qué intereses y desde qué visiones. En ese contexto, Miñolo propone la idea de desobediencia epistémica, la cual consiste en precisamente desenmascarar, por así decirlo, ese sujeto conocedor y explorar desde dónde habla, bajo qué intereses, bajo qué visiones. Sin desobediencia epistémica es imposible generar conocimiento que responda al contexto local, porque no sabemos si acaso el conocimiento supuestamente universal que estamos generando responde a los intereses y visiones del contexto local, de los grupos involucrados o a lo mejor de otros grupos. Entonces la desobediencia epistémica es una condición para, por así decirlo, superar la colonialidad. Es un primer paso, por así decirlo, y muy necesario. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, voy a cuestionar, por así decirlo, ¿acaso las colaboraciones de datos permiten o no esta desobediencia? ¿Hasta qué punto esta desobediencia es posible llevar a cabo en la forma como se están realizando las colaboraciones de datos hoy? Y para ello voy a mirar un caso específico empírico, que es el de los datos astronómicos en Chile. Este caso, en los últimos, por así decirlo, años, Chile se ha transformado en lo que algunos llaman el paraíso de la astronomía. Esto porque más de 10 observatorios muy sofisticados están instalados hoy en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, generando cada vez más datos. Por varias razones. Una de las razones son las condiciones geográficas del desierto de Atacama, que tiene, que tiene una alta altitud, baja contaminación lumínica, etcétera, baja humedad, una serie de especificidades del desierto de Atacama, pero también por políticas de Estado a través de las cuales Chile ha entregado beneficios o incentivos a estos observatorios. No me voy a referir en particular a cada uno de ellos porque está un poco afuera de mi tema hoy, pero esa es la razón por la que se han instalado estos observatorios en Chile. Esto es importante porque lo voy a volver a mencionar después. Una forma de retribución por parte de los observatorios ha sido la regla del 10%, a través de la cual los investigadores e investigadoras trabajando en instituciones chilenas tienen acceso al 10% de estos observatorios, del tiempo de observación en estos observatorios. Es decir, que solo por trabajar en una institución chilena estas personas pueden tener acceso al 10% de los observatorios. Básicamente pueden tener acceso al 10% de los datos que generan esos observatorios. Pero al mismo tiempo, la gran cantidad de datos que están generando los telescopios de última generación, que alcanza una cifra alrededor de los 16.5 petabytes por año, ha generado interés de muchos actores en Chile, de generadores de políticas públicas, del sector privado, por supuesto científicos y científicas, ingenieros, etcétera, quienes ven estos datos como una potencial fuente de desarrollo y progreso. Como dice un periodista chileno, me tocó escuchar, con estos datos Chile se puede convertir en el Silicon Valley de la Data Science en América Latina. Es decir, puede ser como un polo innovador de la ciencia de datos en la región. Ese es más o menos el contexto del que les voy a hablar. En términos de métodos, les voy a presentar algunas citas que provienen de 26 entrevistas que sostuve con personas del mundo de las ciencias, la ingeniería, el sector público y privado. Y las participantes a los que aludo han sido anonimizados, por razones que podemos discutir después. Les cambié los nombres.
y estas entrevistas se desarrollaron entre 2018 y 2019. Les voy a explicar en unos segundos más por qué la colaboración ha sido tan relevante en este caso de los datos astronómicos en Chile. Pero quería partirles contándole que hoy existe mucha preocupación en Chile con respecto a algunos cambios que está viviendo la astronomía. Una de ellas, obviamente, es que cada vez los telescopios generan más y más datos. Eso significa que para poder generar conocimiento en base a esos datos, los actores locales tienen que aprender nuevas habilidades, tienen que aprender a desarrollar algoritmos para poder, por ejemplo, categorizar automáticamente los datos que generan estos observatorios. También necesitan infraestructura, mayor equipamiento tecnológico, cables de fibra óptica, centros de datos, etc. Y eso pone en duda, digamos, el éxito que han alcanzado durante los últimos años. Se considera que la astronomía en Chile ha alcanzado un gran prestigio en los últimos años gracias a este 10%, en parte también al esfuerzo de las personas, pero en parte a este 10% de observación. Y que los datos eventualmente podrían poner en duda la continuidad de ese prestigio. Pero hay una de las mayores preocupaciones también es la construcción de algunos observatorios, en particular uno que se llama el LSST, que va a generar grandes cantidades de datos y en el cual no va a operar este 10%. Este tipo de observatorios se llaman de rastreo y lo que hacen es tomar fotos generales del cielo que luego comparten de una vez con todos los socios. Es decir, si bien antes los distintos grupos de astronomía en Chile tenían acceso al 10% garantizado, hoy, en el caso de los observatorios de rastreo, van a tener que lidiar o competir, como me dijo un participante, con muchos otros grupos que también van a estar analizando y categorizando estos datos en tiempo real. Y así fue como preguntándole a distintos actores de distintas esferas cómo eventualmente Chile podría enfrentar esta situación y triunfar y poder continuar con su prestigio, la palabra colaboración apareció como la más relevante. Y podría decir que existe un consenso en que si es que Chile quiere continuar con su prestigio y triunfar en un contexto de la investigación intensiva en datos, la colaboración es clave. Obviamente mi pregunta al escuchar tanto sobre colaboración fue ¿qué significa colaboración? ¿Cómo estos actores entienden qué específicamente conlleva realizar colaboraciones? Este ejemplo proviene, el primer ejemplo de esta cita proviene de Alejandro Aguirre, quien trabaja en la Universidad de La Serena, a pocos kilómetros, perdón, del observatorio LSST, el que les hablé anteriormente, y para quien poder colaborar con este observatorio es sumamente importante. Esto es lo que me dijo Aguirre. Si tú llegas como una entidad formadora y con equipos de colaboración científica al nivel, ahí la comunicación es mucho mejor, digamos la comunicación con los observatorios. Es de pares. Ahora que tenemos el doctorado, que tenemos un grupo de astronomía, ahora que tenemos eso, ahora somos partners. Nosotros podemos ofrecer una salida alternativa a sus redes por Reuna, que es una red de infraestructura en Chile, y eso no es gringo, ni ellos nos están dando nada. Nosotros les estamos ofreciendo a ellos. Entonces, cuando tú estableces a un nivel de yo te doy y tú me das, la disposición es bastante buena. Esta cita me pareció clave porque identifica qué significa específicamente la colaboración. Y el primer elemento ahí es que significa una aspiración a ser pares o partners, como dice Aguirre. Y la razón por la que ahora los grupos locales pueden ser partners o pares con los observatorios es porque cuentan con, ya sea con grupos académicos de excelencia o con infraestructura. Y esta infraestructura, lo que Aguirre destaca, ni siquiera es gringa, es decir, ni siquiera viene de estos observatorios de Estados Unidos o de Europa, sino que es local. Aunque a veces cueste creerlo, hay actores locales que tienen algo que ofrecerle a los observatorios. Entonces, un segundo elemento, además de esta como aspiración, por así decirlo, transformarse en partner, es la idea de que estas colaboraciones tienen que conllevar un intercambio mutuo, digamos, reciprocidad. Y así, muchos otros también actores me hablaron de esto que yo llamo posicionalidad. Y lo llamo posicionalidad porque emerge en relación a los observatorios. Es una especie de actitud o un ethos que debiera perseguir los actores locales para colaborar con los observatorios. Esta es otra cita, pero esta vez proviene de una asesora ministerial, quien hablando de la aproximación que han tomado desde el gobierno de Chile para poder acercarse a los observatorios, me la explicó de la siguiente forma. Lo tengo en un papel. Dice,
Primero, había que salir de una lógica como de pasar el sombrero de país pobre y ponerse a decirles como, oye, nosotros queremos ser más protagonistas, pásennos los datos. Los observatorios han estado abordados por Chile como país chico, pidiéndoles plata, ¿cachai? Y esa manera de abordarlos ha generado que no te tomen, por otro lado, como un potencial colaborador ni protagonista en ninguna cuestión. Nuevamente se identifica un cambio en el cual, o digamos, se aboga por un cambio en el cual Chile tiene que dejar de pedir o solicitar cosas a los observatorios y en cambio poder contribuir con algo. Y una vez que se puede contribuir con algo, el país o los grupos basados en Chile van a poder finalmente considerarse colaboradores de los observatorios. Esto es solo un ejemplo porque la palabra colaboración apareció no solo en la astronomía, sino que también en las políticas públicas, incluso en el mundo privado. Ahora, resumiendo las dos citas anteriores, se puede decir que es posible identificar la emergencia de una nueva posicionalidad, que yo llamo colaborativa, que tiene ciertas características y que es vista por los actores locales como la mejor forma o una de las mejores formas de poder abordar los cambios que genera la investigación intensiva en datos. Uno de estos elementos, obviamente, es una actitud proactiva, al contrario del pasado, en el cual los actores locales tendían a utilizar, por ejemplo, argumentos como la retribución o de ese tipo para poder generar colaboraciones. Esta vez se promueve una actitud proactiva. Dice productiva, pero debería ser proactiva. Otra es que hay un cambio de estatus. Esta vez los actores locales pasan a ser partners, pares o socios de los observatorios, tal como escuché en distintas entrevistas. Y hay reciprocidad, es decir, que los actores locales también deben proveer capacidades, infraestructura o recursos monetarios. Y esta posicionalidad a la luz de la teoría decolonial que mencioné antes tiene como dos lados, ¿cierto? Uno claro, por así decirlo, y positivo, por así decirlo, en el cual los actores locales muestran agencia, muestran ganas de poder estar al día con los cambios, incluso creatividad. Muchas veces estas colaboraciones involucran mucha creatividad de parte de científicos y generadores de políticas públicas, pero al mismo tiempo me tocó escuchar algunas formas de entender las colaboraciones que se puede asociar con fuentes de obediencia epistémica. Es decir, que si Walter Miñolo hablaba de desobediencia epistémica, muchas veces estas colaboraciones, por así decirlo, como introducen aún más a los actores locales en relaciones de colonialidad. Ahora voy a pasar a mencionar tres fuentes de obediencia epistémica que identifiqué en mi investigación, pero en mi tesis hay un bonus, para aquellos que quieran leer la tesis, aparecen cuatro, pero estos son solo tres que son los que recogí en el artículo. El primero de ellos es la desvinculación de los productores de datos. Voy a leer esta cita porque es bastante clara, pero dice así. Bueno, esta cita fue mencionada por un asesor ministerial, Néstor Fernández, quien ha estado trabajando muy de cerca en la generación de políticas públicas con los observatorios. Y dice, parte de lo que hemos conversado, por ejemplo, y esto como ideas que han salido, nada muy concreto todavía, pero una de las formas como miden los resultados de los observatorios, si están haciendo bien o mal su pega, pega significa trabajo en chilensis, es por la cantidad de veces que se citan los datos de sus observaciones. Y nosotros les decimos, perfecto, si nosotros tenemos gente de otras ciencias trabajando con tus datos, te van a citar más y por lo tanto tu KPI va a mejorar. Esta cita construye a los productores de datos de una manera específica. En esta construcción, los observatorios tienen un objetivo claro, el cual es aumentar el número de científicos y científicas que utilizan sus datos. Para Fernández, la contribución de su equipo a los observatorios sería permitir que investigadores de más disciplinas utilicen esos datos, es decir, aumentar la productividad de sus observaciones. Al mismo tiempo, esta cita permite entrever un esfuerzo por parte de Fernández por ajustarse a la lógica y al vocabulario de los observatorios. Por ejemplo, se utiliza el término KPI, que en la disciplina de administración o management significa Key Performance Indicator, o indicador clave de performance. Así, el foco en la productividad movilizado por Fernández deja de lado otros potenciales criterios a la hora de pensar colaboraciones. Por ejemplo, la relevancia científica o el impacto social quedan de lado. Tampoco son considerados, por ejemplo, criterios de justicia o de retribución, al Chile ser el país que permite que estos observatorios existan.
Esta forma de ver los observatorios genera una fuente de obediencia epistémica, ya que los productores de datos no son vistos como organizaciones científicas con una agenda de investigación, sino que como agentes económicos, cuyas decisiones dependen de criterios neutrales y operacionales. Son, como me dijo otro entrevistado, una verdadera fábrica, y una fábrica de datos, yo agregaría. De esta forma, los observatorios son desvinculados de su contexto social, histórico e incluso científico, transformando en irrelevante cualquier pregunta sobre los motivos u objetivos detrás de sus decisiones. Esa es la primera fuente de obediencia epistémica que identifiqué en mi trabajo de campo. La segunda fuente es la de erosión de lazos locales y atañe más bien la relación entre actores locales. Algo que me llamó particularmente la atención durante mis entrevistas fue una serie de críticas entre iniciativas locales, entre colegas trabajando en instituciones chilenas. Por ejemplo, así fue como un astrónomo se refirió a un proyecto local. Es como hacer una burocracia de algo que es innecesario. Se montó una idea artificial para algo que en realidad no era necesario. Y acompañado de esta, por así decirlo, hostilidad horizontal, esta hostilidad horizontal contrasta totalmente con la visión que escuché sobre los observatorios, en donde los observatorios no eran fuente de crítica ni tampoco de cuestionamiento. Con los observatorios había que adaptarse, había que entenderlos y había que adoptar sus lógicas. Con las otras iniciativas locales, en cambio, había más bien que competir, al parecer. O al menos el espacio estaba abierto para la crítica, como no lo estaba con respecto a los observatorios. Un entrevistado incluso me habló de la atomización de la comunidad astronómica. Me dijo, es una institución con un observatorio, es otra institución con otro observatorio. Es decir, pareciera ver que hay una competencia por aproximarse a los observatorios. Obviamente detrás de estas lógicas existen una historia muy larga de políticas de educación y de investigación en Chile, a la que no me voy a referir aquí, pero sí en la práctica hace que las relaciones locales estén marcadas por la competencia, no por la colaboración. La colaboración se transforma en una plantilla que opera en las relaciones con los observatorios, pero no con otras iniciativas locales. Volviendo a Miñolo, en el caso de Chile abundan las interrogaciones al conocedor local, una situación que contrasta con la falta de cuestionamientos a los observatorios. La hostilidad entre los actores en Chile hace imposible llevar a cabo una reflexión colectiva y crítica sobre su coincidencia con las prioridades y visiones de los observatorios. De esta forma, la posicionalidad colaborativa genera obediencia epistémica al impedir la reflexión crítica entre actores locales y más aún la mera posibilidad de identificar necesidades y visiones comunes. La tercera y final fuente de obediencia epistémica que voy a hablar hoy es lo que llamo el conformismo de datos. Esta, esta fuente emerge en parte debido a ciertas suposiciones con respecto a los datos. Una de ellas es que los datos son entes neutrales, objetivos, que no responden a ninguna visión ni tampoco a ninguna agenda, y por lo tanto no vale la pena, por así decirlo, cuestionarlos. Solo un entrevistado cuestionó esta narrativa. Por ejemplo, como dijo Jaime Basualto, un astrónomo, el país puede hacer aportes muy importantes en ciertas áreas del conocimiento astronómico si es capaz de construir instrumentos especializados que adosaran los telescopios gigantes, porque de la otra manera uno solamente puede hacer la ciencia que le permita hacer los instrumentos que están diseñados por los dueños de los observatorios o los consorcios, y eso es una limitante. En el caso de Chile, esto implica que los datos generados por los observatorios astronómicos no necesariamente representan los tipos de datos que los investigadores locales necesitan para responder sus preguntas. En la mirada de Basualto existe una pérdida al abandonar la posibilidad de generar datos alternativos, ya que la investigación local queda subordinada a las prioridades y decisiones metodológicas de los observatorios. Es decir, al depender cada vez más en los datos que ya existen, se pierde la capacidad de imaginar y producir datos que respondan mejor al contexto local. Esas son las tres fuentes de obediencia epistémica que identifiqué en el caso de los datos astronómicos en Chile y de parte de actores interesados en colaborar con los observatorios. Algunas conclusiones que tengo. Primero, para resumir, en esta presentación he descrito una posicionalidad colaborativa que aspira a generar lazos igualitarios y recíprocos con los productores de datos. Sin embargo, los términos bajo los cuales se plantea esta posicionalidad no aseguran las condiciones que se requieren para generar conocimiento relevante para el contexto local. En particular, esta posicionalidad desvincula a los productores de datos de su contexto, conlleva erosión de los lazos locales y dificulta la imaginación y producción de datasets alternativos.
Estas tres implicancias de la posición colaborativa constituyen fuentes de evidencia epistémica en la investigación intensiva en datos. Es cierto que hoy hablé del caso de la astronomía en Chile, pero la investigación intensiva en datos se aplica hoy en múltiples esferas, por ejemplo, en las así llamadas Smart Cities o ciudades inteligentes, donde se espera también que la generación de datos permita generar insights en tiempo real para poder gobernar la ciudad u otras unidades geográficas, por así decirlo. Por lo tanto, también una pregunta válida para potenciales siguientes próximas investigaciones sería si acaso esta obediencia epistémica también ocurre fuera de las ciencias, en otras áreas de políticas públicas y en otras esferas. Finalmente, esta presentación también entrega luces sobre la forma como opera la colonialidad. Si bien la colonialidad representa una serie de estructuras heterogéneas que tomaron forma hace siglos atrás, es posible identificar su presencia en desarrollos que son usualmente catalogados como innovadores y disruptivos. En ese sentido, muchas de las tecnologías y metodologías de última generación no están ajenas de la reproducción de las lógicas que permitieron el colonialismo europeo. Para quienes nos interesa América Latina en particular, el caso de las colaboraciones de datos astronómicos en Chile revela que, como en muchas ocasiones, se asume una confluencia de intereses y visiones locales con las de Europa y Estados Unidos. Eso es toda mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo como que ambas presentaciones nos llevan un recorrido de señalar y subrayar. Seba, tal vez si puedes dejar de compartir pantalla, gracias. De señalar posibilidades de resistencia epistémica, pero al mismo tiempo nos muestran, como lo acaba de hacer Sebastián, formas concretas, digamos, de cómo esta colonialidad de datos se vive. Entonces quisiera pues abrir el espacio para preguntas y comentarios. Puedo dar digo yo, si alguien no quiere pues hablar, lo puede escribir por el chat. Ya vemos que alguien quiere ser la primera persona en hacerlo. Entonces te doy la palabra, Demián. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por las presentaciones ambas. Muy interesante. Mi pregunta es para Sebastián. Yo quisiera saber si es posible que Sebastián, o sea, dentro de la investigación, él pudiese elaborar como maneras o oportunidades de resistencia a las cosas que él distinguió en su investigación. En particular, a mí, porque bueno, él avisó que iba a pasar un poco rápido, a mí me gustaría en particular para las tres elementos que él definió, y sobre todo porque me interesa entender mejor esos tres elementos, digamos. O sea, estuvo buena la presentación, la investigación se presenta y se presenta sus conclusiones, pero me cuesta verlo como una persona que vive en Chile y que quizás somos un poco como el pez en el agua, ¿no es cierto? Como el aire que respiramos en un país que tiene una historia y que tiene una relación con el hemisferio norte. Y mi pregunta viene desde ahí, en el fondo desde no comprender quizás bien lo que él quiere plantear, y es una invitación a ver si a ver si me puede ayudar a entenderlo mejor. Y, por cierto, reitero la primera parte, ¿de qué oportunidades distingue él de resistencia, dado que observa estas cosas? ¿Respondo ahora? Sí. Sí. Bueno, gracias, Demián, por venir y por preguntar también. A ver, con respecto a la primera de resistencia, bueno, y en general también con respecto a la segunda, como dije al principio y tú también destacaste, obviamente esto es una selección muy específica, que fue súper difícil también porque en 20 minutos es difícil referirse a cada uno de las dinámicas de las que hablo. Pero en general, a ver, yo creo que con respecto a la resistencia, hay una respuesta como al corto plazo y otras a largo plazo, por así decirlo. A corto plazo,
quizás más desde el área, por ejemplo, de las políticas públicas y ese tipo de cosas. Y creo que cada fuente de obediencia epistémica de las que mencioné tiene su propio origen y dinámica que yo creo que sería muy difícil poder extenderse acá. Pero, por ejemplo, el conformismo de datos del que hablo, muchos me lo identificaron, la gente con la que hablé no me habló de conformismo de datos, pero sí que había un momento clave en el que la idea quizás de poder construir un observatorio en Chile, a través del cual Chile pudiera decidir qué tipo de datos producir y de esa forma responder mejor a las prioridades o los intereses de los investigadores locales, esa idea de poder generar un observatorio se fue desvaneciendo con el tiempo. Y ese desvanecimiento también coincidió con la introducción de actores del sector económico, es decir, del Ministerio de Economía, incluso de la incorporación de actores del área industrial, para los cuales mucho más relevante era la transferencia, por ejemplo, de habilidades o a veces de infraestructura hacia el sector privado, y no generar preguntas relevantes en la astronomía, relevantes para el contexto chileno, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, en ese caso quizás sería relevante plantear cómo, con respecto a las prioridades de presupuesto, no sé, se puede volver quizás a hacer renacer incluso la idea de que Chile pueda generar datos en base como a las necesidades locales. Pero eso es solo un ejemplo de una fuente de evidencia epistémica. Otras tienen otros orígenes también en otras políticas públicas. Pero en términos más generales, lo que yo hago en mi tesis, y esto es más histórico, digamos, es plantear la autonomía como un modelo alternativo de gobernanza. Y en la autonomía, una de las características que tiene, por ejemplo, es, no diría una desconfianza porque es una cosa un poco más profunda, pero también una crítica muy grande al rol del Estado. Entonces la idea sería poder contar con que las comunidades, y esto yo lo veo a comunidades a todo nivel, ya sean científicas, ya sean comunidades indígenas que viven cerca de estos observatorios y que han sido afectados también por estos observatorios, puedan contar con mayor autonomía, que no sean, que tengan instancias para reunirse, por ejemplo. La comunidad astronómica en Chile no ha tenido instancias reales en las cuales puedan debatir, por ejemplo, cuáles son sus propias prioridades. Entonces la autonomía en esos casos resulta muy difícil de poder realizar. Obviamente no tengo ideas específicas, pero sí un horizonte general que me parece muy interesante sería pensar la gobernanza de estos datos desde una perspectiva de autonomía. Obviamente podemos conversar más en el futuro si te interesa. Bueno, muchas gracias, Demián, por la pregunta. ¿Alguien más que quisiera hacerle una pregunta a Paola o a Sebastián? Amaranta, te doy la palabra. Sí, muchas gracias por estas dos presentaciones que están abriendo un campo de investigación súper pertinente e interesante para jóvenes investigadoras como yo. Me parece, más que una pregunta específica, tal vez como una reflexión sobre cómo las dos presentaciones permiten y las perspectivas críticas que proponen permiten como contrastar esta moda de los códigos de ética, por ejemplo, en el norte sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial, en donde una de las cuestiones principales y centrales es la diversidad de los y las trabajadoras en el sector tecnológico. Entonces, me parece súper interesante cómo esta especie de mimetismo epistémico o de eurocentrismo internalizado que se expresa en el concepto de obediencia epistémica, cuestiona directamente la idea que haciendo equipos más diversos se puede hacer directamente mejores tecnologías o evitar sesgos algorítmicos, etc. No sé si Paola o Sebastián quisieran responder al comentario. Bueno, sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo y creo que igual que muchos de los que estamos aquí, somos muy críticos de estos lavados éticos, ¿no? Que tratan de ofrecer
soluciones simplistas frente a estos problemas que son mucho más profundos, como estamos tratando de demostrar, y que no se van a corregir ni por diversificar las personas que diseñan las tecnologías, los algoritmos o crean las bases de datos, ni con diversificar las bases de datos. A veces otra de las soluciones planteadas. Ni siquiera con auditar los algoritmos. Entonces, pensar que cuando estamos hablando del desarrollo de estos sistemas sociotécnicos, o por lo menos desde mi perspectiva, como una infraestructura básica para la acumulación capitalista, digamos, inherente a un tipo de tecnología crucial y un modelo epistémico fundamental para la reproducción capitalista, que es, otra vez insisto, colonial y patriarcal, entonces las soluciones no son tan sencillas. Y hay muchos estudios que plantean que han hecho este análisis, ¿no?, de la emergencia de los marcos epistémicos, son principalmente pues, desde el norte global, impulsados por las compañías, impulsados por los organismos internacionales que representan también los intereses de los países industrializados, de los países que poseen la gobernanza de los datos, de las tecnologías, de las economías, de los sistemas políticos. Entonces, yo pues, estoy de acuerdo, ¿no? No son soluciones, nosotros no estamos planteando esas soluciones simplistas, no queremos ese tipo de correcciones menores, lo que queremos es atacar directamente a las raíces pues de la dominación y de la violencia, ¿no?, que se producen y que se reproducen a través de estos modelos. Muchas gracias, Paola. Sebastián, no sé si vos querés decir algo. Sí, no, concuerdo totalmente con Paola y me parece muy relevante también la pregunta de Amaranta. Obviamente yo no veo el contexto de empresas tecnológicas, aunque sí, por ejemplo, dentro de las colaboraciones de las que hablé, un actor relevante ha sido Amazon Web Services. Em, pero claro, quizá una distinción relevante que a mí me gusta mucho hacer viene del autor Ramón Grossfogel, que mencionó también Paola Ricaurte. Él habla de la idea de populismo epistémico, ya que estamos hablando de epistemología, y que es justamente la idea de que no por alguien de pertenecer o ser identificado con cierta raza, género o localidad geográfica, lo que dice, hace y piensa es decolonial. Entonces también es muy importante ver cómo opera como esta especie de lo que en inglés se llama tokenism, como de elegir ciertas personas clave que tienen ideas que no necesariamente disrumpen, por así decirlo, el statu quo y nombrarlas en cargos altos. Entonces es importante también desafiar esa especie como de populismo epistémico, pero me parece muy relevante. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera unirse a la discusión con una pregunta? Yo tal vez tengo una y quisiera tal vez comenzar con Paola. Ahora que estamos hablando de epistemología, digamos, como sí estamos planteando, ¿verdad? Una jerarquía, una hegemonía epistémica, pero me gustaría preguntarles cuál sería el horizonte final, digamos, como si logramos trascenderla o si podemos llegar a trascenderla en algún momento. O sea, cuando te escuchaba, Paola, yo pensaba como en una democracia epistémica o tal vez tenemos que pensar en el concepto de Chantal Mouffe de una agonía epistémica en la que no llegamos a un acuerdo, pero por decirlo así, we disagree to disagree. Entonces me gustaría como preguntarte qué pensás vos, y a Seba también, por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo, por esta pregunta. Nosotros con un grupo de personas estuvimos trabajando muchos meses durante la pandemia en un texto que llamamos un manifiesto descolonial sobre la inteligencia artificial, porque justamente nos estábamos planteando estas cuestiones, ¿no? Si queremos romper, digamos, si queremos realmente pensar el marco decolonial no como un marco teórico, sino como una praxis, ¿no?, algo que no puede estar desvinculado de lo que hacemos, pensamos, decimos, sentimos. Entonces, ¿cómo caminamos hacia ese horizonte descolonial?
desde nuestras trincheras y cómo, pues obviamente caminar hacia ese horizonte descolonial implica poner en cuestión estos marcos epistémicos hegemónicos. Y bueno, el asunto es que pues hay pues como ya ustedes bien saben, una simetría epistémica brutal, ¿no? Está esta brecha epistémica que se refuerza a través de la datificación y de los procesos de mediación algorítmica, y que nosotras, las personas que estamos situadas en los territorios de la mayoría del mundo, digamos, a lo mejor no estamos en posición de revertir, ¿no? O de subvertir por las propias condiciones que tenemos de subsistencia. Sin embargo, algo que discutíamos también en otro foro, un foro que organizó Fernanda Bruno en Brasil, era cómo habitamos el mundo desde sus fallas y desde sus ruinas. ¿Cómo podemos entonces, ya que estamos en este sistema, ¿no? En esta articulación de sistemas de dominación, cómo los podemos habitar y caminar hacia ese horizonte de dignidad y de autonomía? Y por eso creo que es relevante observar lo que hacen las comunidades, y las comunidades en sus territorios y las comunidades en esa apuesta cotidiana por caminar hacia ese horizonte de autonomía y de dignidad, que a lo mejor no implica pues que a lo mejor no vamos a ser capaces de desmantelar el sistema capitalista a nivel global, el sistema financiero a nivel global, pero que sí abren unas grietas que nos permiten existir y reexistir, ¿no? Entonces, el planteamiento, y por eso nosotros también desde los feminismos descoloniales hablamos mucho de cómo podemos desde nuestras propias pues, situaciones, ¿no? Condiciones de existencia, hacer posible esa resistencia. Y por eso también defendemos las opciones que cada una en su comunidad, de que cada persona en su comunidad escoge como camino hacia ese horizonte de autonomía y de dignidad. Y por eso no juzgamos críticamente los caminos que se toman, porque suele ocurrir en los discursos patriarcales que se deslegitiman las maneras de resistir y de caminar hacia esas autonomías. Entonces, algo que tratamos justamente de no reproducir son esas violencias sobre los caminos que cada quien elige como caminos que les permitan habitar el mundo de una manera digna. Muchas gracias, Paola. No, Seba, ¿vos quieres agregar algo? ¿O... Sí, algo breve quizás, porque también concuerdo con Paola, pero quizás algo que a mí me gusta mucho también del pensamiento decolonial latinoamericano, es que recoge también muchas frustraciones en la historia de lucha en América Latina. Una de ellas, por ejemplo, fue la historia de lucha que se dio en los años 70, antes también, en la que, por así decirlo, la idea que dominaba en ese momento era la de cambiar el mundo, y eso generó mucha esperanza, muchos proyectos súper que hoy miramos con mucha nostalgia. Pero hoy creo que en base también a la experiencia de comunidades, recogiendo la experiencia de comunidades indígenas, por ejemplo, que muchas veces no fueron parte de esa intención de cambiar el mundo, que fueron excluidas de ese proyecto, eh, nace la idea del pluriverso. El pluriverso es súper interesante porque su definición, por así decirlo, más como acotada, es un mundo donde caben muchos mundos. Es decir, que el horizonte ya no es cambiar el mundo, sino que es permitir que los distintos mundos que existen puedan cohabitar de forma pacífica, que puedan coexistir. Eh, Esto obviamente se puede leer como de una forma un poco soft, diciendo, bueno, simplemente basta con tolerancia. Pero hoy muchas de las cosas que vemos de las ideologías dominantes, por ejemplo el capitalismo, muchas veces no permiten ese pluriverso, porque el capitalismo funciona a través de la acumulación por desposesión. Es decir, no solo unas personas acumulan, sino que otras son empobrecidas de forma proactiva. Entonces, creo, como dice Paola, como que a veces la resistencia hoy
bueno, obviamente es como de abajo hacia arriba, pero también a veces más localizada, más específica, intentando como que ciertos mundos se puedan cultivar y florecer más que intentar cambiar el mundo en general. Eso me parece interesante. Ahora, cómo eso se aplica a la tecnología, yo creo que Paola dio varios ejemplos de iniciativas específicas que uno podría leer que están siguiendo esa línea, por así decirlo. Ok, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Matías, que tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchan? Hola a todos y todos. Bueno, muchas gracias Paola y Sebastián, mucha inspiración obtenida de sus trabajos, así que los felicito y les felicito por todo lo que han escrito y lo que han trabajado. Quería preguntar, más que nada, como un conflicto que me surgió con la presentación de Paola, principalmente. Conflicto interno más que con la presentación misma, sino que estoy muy de acuerdo con lo expuesto y celebro en el fondo la postura y empezar a introducir temas interseccionales en esta discusión es muy valioso. Lo que me genera es más que nada como con la respuesta que uno puede llegar a observar, y aquí estoy pensando un poco en lo que preguntaban al principio Demian, como no pensar en soluciones, porque ya el concepto es tramposo, pero en el fondo pensar en justamente la idea de descolonizar algoritmos, descolonizar datos y descolonizar infraestructura. Y el conflicto interno que me genera, considerando como la discusión actual, es si es posible o ven potencialidad en descolonizar sistemas de infraestructura del norte. Si es que en el fondo pensamos en esta, como por así decirlo, contraposición a una postura más que reivindica la autonomía y pensar en el fondo de los sistemas algorítmicos que tienen que surgir desde el sur, desde las comunidades locales. ¿Cómo ven ustedes la potencialidad o no, si es que existe la posibilidad de descolonizar los sistemas, por ejemplo, de IBM, o descolonizar los sistemas de Amazon, o en el caso de Sebastián, si es posible descolonizar esas colaboraciones que de por sí en el fondo son innegablemente enquistadas en la colonialidad de poder? O sea, en el fondo no podríamos pensar no hacer estas colaboraciones desde Chile con los grandes consorcios internacionales, porque no tendríamos la capacidad incluso de instalar los observatorios en Chile, así como en el fondo no podríamos pensar no colaborar con, no sé, trabajar con Amazon o con Google, dado que ahí es precisamente, debido a la colonialidad, está en el fondo las capacidades, los recursos y el poder para poder desarrollar sistemas algorítmicos de infraestructura. Entonces, me genera mucho el contraste de estas como dos posiciones, ¿no? Como de la postura de reivindicar la autonomía, y pensemos desde el sur, pensemos en cómo, por ejemplo, generar data centers en Chile, desde Chile, con universidades chilenas, versus la opción de, en el fondo, colaborar con grandes consorcios que sabemos, o por lo menos gran parte de las personas que estamos acá, yo creo, sabemos que vienen enquistadas con estas como normativas y epistemologías coloniales, pero que sin embargo, en el fondo, por un tema de escala, por un tema de poder, en el fondo, se reproduce en el fondo esa necesidad de... Y claro, toda la crítica del colonialismo de datos es criticar en ese fondo esa necesidad. Pero siempre me genera esa duda de cómo negociar en el fondo ese carácter como conflictivo entre reivindicar lo local, lo autónomo, versus en el fondo cómo descolonizar lo que ya existe colonialmente. Cómo pensar en el fondo y cómo avanzar ahí en el fondo. O si es que ustedes ven que no existe una potencialidad como, porque inevitablemente Amazon, aunque intentemos descolonizar su algoritmo, van a servir para los intereses del norte. Esa es mi duda. Tu duda es la duda del millón, Matías. Bueno, yo soy súper anti corporaciones, ¿no? Y bueno, yo por mí las destruía todas, ¿verdad? Porque no creo en que haya manera de solucionarlas. Yo no creo que haya manera de arreglar Amazon o Google o Facebook o Meta, como se llame. Y por eso creo que la apuesta ha estado trabajar en lo micro, pero siempre, por supuesto, está la cuestión de lo macro y de la escala, ¿no? ¿Qué hacer con lo macro entonces? Y creo que eso no hay, digamos,
si queremos avanzar en lo macro, no hay otra forma sino a través de las alianzas, ¿no? Nosotros como América Latina y el Caribe tendríamos que impulsar una visión sobre nuestra autonomía y soberanía que fuera no necesariamente para contrarrestar, sino para aparecer en esta conversación. No estamos, porque todo el capital, si ustedes ven, algunas veces yo lo presento, el mapa de la distribución económica de la economía digital, nosotros ni siquiera estamos allí. Entonces, eso implica un problema para los gobiernos nacionales, que como bien lo pone Luisa en el chat, es una dependencia en términos tecnológicos, pero no es solamente, y aquí insisto mucho, no es solamente la dependencia en términos de infraestructuras, es la dependencia epistémica. No podemos gestionar el gobierno, no podemos operar como gobiernos porque no tenemos el conocimiento que se genera a través de estos mecanismos, ¿no? Porque si queremos entonces tener conocimiento, como pasó con la pandemia, el desarrollo nosotros hicimos un análisis de las aplicaciones, todas estaban montadas en infraestructuras de Amazon y Google. Y para tomar las decisiones sobre la política pública de movilidad, tuvieron los gobiernos que hacer acuerdos con Google. Entonces, para mí o sea, la dependencia infraestructural es una dependencia epistémica también. Y por supuesto que se deriva en dependencia económica, política, cultural, social. Es decir, es una cadena. Entonces, mientras nuestros gobiernos ni siquiera los llamados de izquierda, tienen una claridad sobre la necesidad de articular esas alianzas a nivel regional para poder tener infraestructuras propias, para impulsar proyectos comunitarios autónomos. En el caso de México, los proyectos comunitarios han tenido que luchar contra el Estado, como han tenido que luchar las propias comunidades indígenas porque no tienen ningún acceso, por ejemplo, a las infraestructuras, ¿no? O sea, es decir, todos los proyectos comunitarios son una lucha contra el Estado. Entonces, mientras eso no se consiga, es difícil que nosotros podamos pensarnos como región en regiones capaces de tener una, digamos, mínima autonomía frente a los datos, a las infraestructuras, a los conocimientos que se generan. Entonces, es un problema complejo, ¿no? Otra vez, no es un problema simple. Bueno, solo quizás para agregar algo también, es un complejo, o sea, un problema súper difícil también porque, por ejemplo, en el ejemplo que diste del data center, bueno, claramente hoy por términos de economías de escala, en fin, factibilidad, es mucho más probable que países latinoamericanos decidan, no sé, invertir su energía en atraer a Amazon, que lo están haciendo varios en este momento, porque lo van a ver como una fuente de trabajo también. Pero claro, la alternativa inmediatamente que aparece en la cabeza sería que el Estado, por ejemplo, subsidiara un data center local. Pero a mí personalmente eso no me genera más tranquilidad que Amazon. O sea, obviamente tiene quizás algunos beneficios, pero si es que uno mira como la epistemología, si los supuestos detrás con los que va a operar ese Estado son los mismos con los que opera hoy Amazon, tampoco eso va a generar necesariamente menor dependencia, etcétera. Estoy pensando también muchas veces, no sé, por ejemplo, la batalla en contra del extractivismo en América Latina, a pesar de haber tenido gobiernos de izquierda transformadores, empeoró la situación porque coincidió con una alza de los precios de los commodities y muchos programas sociales programas sociales impulsados por estos gobiernos de izquierda, fueron financiados con recursos que vienen del extractivismo, con consecuencias que conocemos para las comunidades locales, para el medio ambiente, etcétera. Entonces, yo creo que es una pregunta mayor y quizá yo sé que es una situación urgente, pero también el hecho de que no podamos detenernos a pensar es parte del problema también, porque pareciera que estamos en una carrera urgente, se generan todos los días nuevos conceptos, hoy día hay inteligencia artificial, eh, y me parece que no podamos detenernos a pensar de forma inclusiva, es parte del problema.
Solo eso quería decir. Quizá mucha gente va a ver esto como, claro, que hoy necesitamos medidas urgentes. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, como avanzar un tipo de resistencia, como las iniciativas que mostraba Paola, pero también pensar qué escala van a tener esa resistencia, qué principios, horizontes van a perseguir. Incluso el horizonte de la descolonización tiene sus propios problemas, porque la descolonización atañe principalmente en su origen, digamos, a las comunidades indígenas. Entonces hay una pregunta muy relevante de qué rol van a tener otras poblaciones no indígenas o personas en el contexto urbano en la descolonización. Son muchas preguntas, entonces yo creo que vale la pena pensarlos, pero al menos por lo que veo en las ciencias sociales, al menos hay cierto interés en recoger estas preguntas, a veces de forma cooptada, obviamente, eh, por el Norte Global, universidades del Norte Global, como en la que trabajo yo, por ejemplo. Otra dimensión del problema, pero ojalá poder pensar y deliberar me parecería una muy buena primera opción. Muchas gracias a los dos. Creo que también de paso respondieron las preguntas y los comentarios de Luis y Rolando en el chat. Ahora quisiera darle la palabra a Madeleine y también, bueno, después de Madeleine, o si pueden responderla de una vez, Alexander en el chat preguntó qué papel juegan las normas de protección de datos internacionales en este tema y si esta protección es una verdadera protección o una extracción del verdadero problema. Le doy la palabra a Madeleine. Buenos días, muchas gracias a todos. ¿Sí se me escucha? Sí, Madeleine. Sí, muchas gracias. Bueno, desde luego es una gran oportunidad poder compartir con todos ustedes y desde otras realidades, y a eso me quiero referir porque la realidad de cada uno de nuestros países en América Latina y fuera de América Latina, aunque todos somos una sola América Latina y también un solo planeta, pero difieren de país a país y de contexto a contexto. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, me voy a referir a algo muy concreto que fue la vacunación que nosotros hemos tenido y cómo se han manejado nuestros datos y cómo es que ahora uno puede o no puede acceder a su registro, ¿verdad? Para diferentes acciones que tiene que cumplir dentro de la sociedad. En este contexto de la vacunación, yo percibí que hay un elemento intangible que es aterrador para las personas que no estamos cerca de lo que es la datificación. Es aterrador porque entramos a un mundo que es totalmente desconocido. Estoy hablando del ciudadano medio, de que te mandan un enlace y que vos tenés que poner en un formulario tus datos y no sabes para dónde van. Nada más es una gestión, porque yo vivo dentro de una comunidad que la gente es de pocos recursos y que también tiene poco nivel de escolaridad. Entonces hay que ayudarle a la persona a llenar sus datos en la internet. Y eso me abrió a mí un panorama muy desolador, porque es gente común y corriente de la vida cotidiana que está llenando un formulario que no tiene la más mínima idea qué va a suceder con sus datos. Entonces eso nos pone a la mayoría de la población nos pone en un espacio de vulnerabilidad que no podemos enfrentar. O sea, estamos desprotegidos. Entonces creo que quizás una de las posibles herramientas tendría que ser la implementación de la educación en el uso y en el manejo de los datos a nivel de primaria, a nivel de secundaria. Es fundamental las personas que puedan tener esa posibilidad. Y lo otro, definitivamente una reglamentación. Tiene que existir una reglamentación, será por parte del Estado, no quedará más, ¿verdad? Aunque ya sabemos que las políticas estatales y las empresas y grandes compañías pues se dan las manos en muchos negocios y en muchas actividades. Pero tendría que ser, no se me ocurre ahorita, ¿verdad? ¿Cuáles serían las posibles herramientas que nosotros podríamos implementar para que esto no se quede solamente en un discurso teórico y en un discurso universitario o académico, con el respeto de todos los que en esto trabajamos, porque yo también soy profesora, pero ¿cómo hacemos para que esto pueda descender y realmente transformarse en algo que nos empodere? Gracias. Bueno, si me permiten, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que menciona Madeleine.
ha habido un abandono también, digamos, institucional en términos de desarrollar conciencia sobre el momento histórico que estamos viviendo y lo que implica la mediación tecnológica y los procesos de datificación, la mediación algorítmica que nos impactan cotidianamente, aunque no estemos, digamos, en una esfera de reflexión académica, pero nos están impactando todos los días como personas y también como sociedades. Entonces, yo, por supuesto, y a mí la parte de la, digamos, pedagógica, siempre me ha preocupado la parte pedagógica. Yo, por supuesto, estoy a favor de políticas que permitan el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la datificación, en torno a los procesos de mediación algorítmica. Y también estoy a favor de generar legislaciones fuertes que protejan a la población sobre esto. En el caso de la pandemia vimos, y sí es cierto que somos contextos, digamos, tenemos contextos de país distintos, pero sí hubo un patrón con respecto al desarrollo digamos, de cómo se gestionaron los datos durante la pandemia, el desarrollo de aplicaciones, etc. Sí hay un patrón y no hubo ni transparencia y tampoco hubo rendición de cuentas de los gobiernos con respecto a qué pasó con esos datos que recogieron con las distintas aplicaciones. Nosotros sacamos un estudio donde analizamos todas las políticas de privacidad de las aplicaciones y en algunas eran terribles. Entonces no hay ese proceso de rendición de cuentas y tampoco hubo reportes sobre qué pasó después con los datos, ¿no? Entonces no hay ese proceso de rendición de cuentas y para eso pues hace falta la sociedad civil también, ¿no? El peso de la sociedad civil que pueda reclamar esa rendición de cuentas por parte del Estado. Y yo, con respecto a las infraestructuras públicas, yo sí soy defensora de las infraestructuras públicas, porque igual que lo vemos con la pandemia, cuando nos desatendemos de las infraestructuras públicas, pues vemos lo que pasa, ¿no? Si no tenemos hospitales públicos, pues vemos que simplemente en cualquiera de estos casos, como ocurre en todos los aspectos de la vida, el que no tiene recursos, pues se muere, ¿no? Es lo que dice Membe con la necropolítica, y para mí son procesos necropolíticos. Es decir, si tú abandonas la infraestructura pública, es una necropolítica, no hay otra. Entonces yo sí soy defensora de las infraestructuras públicas. Obviamente, como sabemos nuestra historia, como sabemos también las presiones externas para que ocurran las cosas que ocurran en nuestros países, la sociedad tiene que estar vigilante y la sociedad no debe permitir pues los procesos de corrupción y demás. Es decir, no podemos tampoco, es cierto que nuestros estados nos abandonan institucionalmente, pero no por eso vamos a dejar de reclamarle al Estado que cumpla con su función. Y debemos insistir mucho en cuál debe ser su función, en términos de proveer esas condiciones básicas para que podamos desempeñarnos, digamos, en sociedad y las cosas que tenemos que hacer, aprender, etcétera, pero también en términos de construir condiciones más dignas de existencia, ¿no? Entonces yo no soy partidaria de dejar el reclamo al Estado y a la provisión de infraestructuras públicas porque es su obligación. Bueno, yo la verdad no tengo mucho que decir, Madeleine, porque no es mi expertise los datos personales en particular, pero nada, también coincido contigo en la crítica a la academia, en muchas veces la desconexión con lo que ocurre en la realidad. Y también, nada, coincido mucho con tu descripción de la violencia con la que muchas veces se opera. Paola también ha hablado de la violencia. De que y yo creo que uno de los aciertos del concepto, por ejemplo, de colonialismo de datos, que ha tenido críticas también, porque muchos dicen que compara cosas que no son comparables, un proceso extremadamente violento, sanguinario, por parte de Europa, con algo que parece ser más sofisticado y material. Pero para mí, al contrario, uno de los aspectos positivos del colonialismo de datos es que hace evidente esa violencia. Y para la gente que vivimos en América Latina, probablemente que hemos estado interesados en la historia del continente, como que nos hace sentido que nos hablen de colonialismo de datos porque hay una violencia que a veces es difícil de ver, pero que también que este concepto deja en evidencia. Una de esas violencias, por ejemplo, es no tener opción. O sea, el hecho de que hoy estemos hablando por Zoom, el hecho de que los correos que usamos son de Microsoft, que los formularios sea solo uno,
etcétera, son parte de esa violencia. Entonces eso lo hace todavía más difícil resistir. Yo personalmente no soy de la idea de que abandonar las redes sociales necesariamente, por ejemplo, Facebook implique sea la mejor forma de poder cambiarla, sino que, porque reconozco que el problema es justamente como esa dependencia. Pero eso solo quería decir y concuerdo con tus puntos. Yo solamente para abonar en lo que decía Sebastián, hay distintas maneras de resistencia, ¿no? Y entonces yo sí creo que las personas que deciden abandonar los espacios y que deciden construir, digamos, apostar por la construcción de tecnologías autónomas, aunque sea en los márgenes, están, digamos, buscando esas maneras de explorar otras formas distintas de habitar los espacios sociotécnicos. Y yo sí creo que hay opciones. Lo que pasa es que, volviendo al tema de la obediencia epistémica, somos muy obedientes epistémicamente. Entonces, resistir tiene un costo en tiempo, en esfuerzo, en aprendizaje. No todo el mundo puede resistir, digamos, es cierto, porque hay condiciones de subsistencia que son prioritarias, pero las personas que pueden resistir muchas veces tampoco lo hacen por el proceso de colonialidad, es decir, de esa obediencia epistémica que se traduce en la obediencia pues, irreflexiva con respecto a cómo nos relacionamos con las tecnologías y con los procesos de dataficación. Entonces, yo sí creo que hay también una parte que nos demanda a nosotros, los que estamos en la academia y quienes estamos interesados en impulsar esta agenda, digamos, de ser también autocríticos con nuestras propias prácticas y nuestras propias maneras de relacionarnos con las tecnologías y no minimizar, digamos, los intentos de las comunidades por hacer las cosas de otra forma o por estar habitando otros lugares. Creo yo que eso también es importante. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, lamentablemente tenemos que ir terminando porque ya llevamos hora y media. Bueno, antes de darle el agradecimiento a Paola y Sebastián, quisiera recordarles a todas, todos y todes, por favor, que llenen el link de evaluación del evento. En el Centro de Investigación en Comunicación nos tomamos muy en serio la gestión de la comunicación, ¿verdad? Para que no sea eso de casa de herrero, cuchillo de palo, como decimos en Costa Rica. Entonces, la realimentación de todos, de todos ustedes nos ayuda bastante. Agradecerle demasiado a Paola y a Sebastián por tan sugerente y tan matizado debate el de hoy. Creo como muy bien Paola y Sebastián lo recalcaban, son preguntas muy complejas para un problema muy complejo y que justamente estos espacios nos permiten debatir, ir ensayando avenidas analíticas para encontrar soluciones. Y bueno, pues les recomiendo mucho leer tanto el trabajo de Sebastián y de Paola para seguir encontrando puntos en común y también respuestas, digamos, en nuestros propios contextos, como muy bien lo señalaban quienes participaron. Muchas gracias otra vez. Quisiera agradecerle también a Melissa Solano, que es la encargada de comunicación en el SICOM, y a Daniel Alvarado, un estudiante de la carrera de comunicación, quienes ayudaron con la gestión de este evento. Y no, pues en serio, de nuevo, parezco disco roto, pero muchas gracias. Y pues ahí creo que ahí es fácil encontrar el contacto de ustedes dos en internet por cualquier cosa de que quieran un diálogo más personalizado. Y un buen día, buenas noches, si están en lados del globo donde ya es la noche. Y no, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Rodrigo, gracias a todos por participar, Gracias. gracias por sus preguntas y comentarios.